Ya regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión y me acompaña aquí en el estudio Hugo Martínez, director de Relaciones Gubernamentales de AXA México, con un tema por demás relevante que ha perdido cierto auge y se trata, por supuesto, del cambio climático, particularmente porque entre los bajos precios del petróleo y las crisis que han afectado al mundo desde 2008, pues la agenda, lo que tendría que ser el mecanismo sucesor del protocolo de Kioto ha quedado un tanto en el olvido, o por lo menos no en el consenso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Pues ustedes hicieron un documento en donde justamente como aseguradora pues evalúan los riesgos, ¿no? Sobre infraestructura, sobre casa, etcétera. Y a pesar de que ha pasado, diría, de moda desde que Al Gore lo empezó a impulsar y ganó mucha relevancia y todo el mundo lo discutía, hasta que vino la crisis de 2008 y poco a poco, no es que haya caído totalmente en el olvido, pero no se ha logrado mantener con esa relevancia y urgencia que tenía previo a 2008. El tema de cambio climático sigue siendo un tema muy relevante para México y el mundo. El cambio climático sigue acelerándose y los costos del cambio climático también son crecientes. Entonces México debe de tomar medidas para no solamente contrarrestar la contribución a las emisiones de gases que hace el país por su industrialización y su crecimiento y su desarrollo económico, sino también y sobre todo pensamos nosotros debe de tener mucho cuidado en términos de los proyectos o programas de mitigación, de prevención y de aseguramiento para enfrentar los efectos del cambio climático. Un dato muy importante, por ejemplo, es que en los últimos 30 años han aumentado casi 6 veces el número de desastres naturales en México, incluidos inundaciones, sequías, olas de calor y ciclones. De manera que el costo también ha aumentado. Si tú comparas, por ejemplo, cuánto costó los desastres naturales en México en la década de del año 2000 al año 2010, lo comparas ese costo contra el costo de 1980, 1990, las mismas décadas, el costo de la última década fue 30 veces mayor. De manera que lo que sí es claro, más allá de que los países estén actuando de manera contundente o acelerada o oportuna y adecuada, el cambio climático sigue creando problemas en los países, tanto de número y frecuencia y también de fuerza de este tipo de fenómenos y obviamente también de costos. Ahora, el panorama no es muy alentador dado que, como ya mencionaba, pues no hay este mecanismo sucesor del protocolo de Kioto. China y Estados Unidos alcanzaron algún acuerdo que dio cierta esperanza, pero finalmente en la reunión de Perú no se llegó a nada. Sigue la discusión relativamente avanzando, pero los efectos no. Y es que el problema no es un tema de Estado-nación que lo pueda resolver, en este caso México o Estados Unidos en lo individual, porque los efectos justamente del calentamiento global pues se hacen sentir de manera global, justamente. México es uno de los cientos de países que tienen una obligación de actuar para reducir los efectos del cambio climático. Y su contribución pues, será, digamos, pequeña o marginal en el contexto global en términos de que cada país tiene que hacer lo propio para que podamos reducir el calentamiento global. Lo que sí puede hacer México, que es muy importante, es tomar precauciones desde ahora, como te comentaba Rodrigo, porque los efectos ya se sienten y lo sienten las poblaciones. Lo vimos recientemente en septiembre pasado con el huracán Odil en Baja California Sur, y los efectos sí los sentimos, de manera que el país se puede preparar para enfrentar este tipo de efectos y todos los países del mundo están resintiendo los efectos. Algunos tienen más inundaciones. México, tú sabes, es un país expuesto sobre todo a huracanes en términos de cambio climático, también a inundaciones, de manera que podemos tomar acciones ahora mismo para empezar a reducir el costo, ya sea porque los mitigamos los efectos de este tipo de desastres naturales o porque tenemos esquemas de financiamiento público-privados que nos permiten responder de manera adecuada ante el desastre. Y sobre todo se tiene que cambiar la mentalidad en términos de cómo construimos infraestructura. Apenas en 2013 se anunció el Plan Nacional de Infraestructura que contempla una inversión significativa, pero ya se tiene que tomar dentro de las proyecciones justamente los efectos del cambio climático. Ahora que mencionabas, pues esto no nos vayamos muy lejos. Yo pienso en Tabasco, los huracanes que azotan en el Pacífico o en el Atlántico, pero ahí está esta granizada exuberante que tuvo el Estado de México en periférico, aquí en el segundo piso en la Ciudad de México, y que son efectos que, si bien habría que hacer ya, digamos, con todo rigor científico, vincularlos al calentamiento global, sin duda son asuntos que no habíamos visto en décadas recientes. México, a través del FONDEN, que es el fondo que el gobierno ha creado para responder a los desastres naturales de gran magnitud, gasta 12 veces más en reconstrucción que en prevención. Sin embargo, nosotros lo que creemos, y también los estudios demuestran, es que vale mucho la pena invertir en prevención y en mitigación.
En términos de mitigación, lo que tú puedes hacer y podrías empezar a hacer ahora en México, y suena complicado porque tiene evidentemente un componente no solamente económico, sino político, es que las comunidades que viven cerca de ríos, de los laderas de los ríos, que sabemos que eventualmente se van a inundar, pues se muevan del lugar. Y esta es una medida que sabemos que México la puede adoptar, no es una cuestión sencilla, tiene su complejidad, como te decía, pero seguramente podremos salvar vidas y también mucha infraestructura o inmuebles, casas, pequeños negocios, si adoptamos una política inmobiliaria en donde no se construya más cerca de los lechos de los ríos que sabemos que eventualmente se van a inundar. Ese es un ejemplo. En términos, el cuaderno o el documento que nosotros publicamos se llama Reflexiones AXA y no solamente aborda el tema de cambio climático, sino desastres naturales en relación con cambio climático y también sismos, que es un tema que para México es muy importante. Ahora, el gobierno federal tiene un bono, ¿no?, de cobertura, una suerte de seguro importante. ¿Es suficiente ese tipo de mecanismos para este escenario cambiante, particularmente además de los sismos, pues el cambio climático, que es algo que va increciendo? No es suficiente, sobre todo no es suficiente para responder a un evento de gran magnitud. Como tú sabes, los desastres naturales ocurren con cierta frecuencia, pero los grandes desastres naturales, esos que realmente se convierten en una noticia alrededor del mundo, no suceden con la misma frecuencia, suceden cada 50, 100 años. Eso no quiere decir que tengamos que esperar 50 años, podemos tener 2 en una década, pero si tú lo ves a lo largo del tiempo, suceden cada 50 o 100 años. Y para ese tipo de eventos no estamos suficientemente preparados. Y es ahí donde sería muy importante, además de tener este bono que tú mencionas, sería muy importante tener esquemas de aseguramiento, como mencionaba, público-privados, porque su costo es muy alto y los gobiernos no pueden hacer frente a este tipo de desastres de manera individual, ¿no? Necesitan del apoyo del sistema financiero y particularmente de la industria de seguros. Claro, y otro asunto que me parece destacable es que cuando vemos, por ejemplo, las inundaciones en Tabasco hace unos años, pues resulta que lo único asegurado eran los coches porque están en esquemas de financiamiento y son seguros relativamente baratos los de casa-habitación, y desde el punto de vista de la decisión individual de cada uno de nosotros, pues es también importante el proteger el patrimonio, que es el más importante, el de un inmueble, ¿no? Y que cuando viene el desastre, pues ahí vienen los programas para los damnificados, cuando no sería tan complicado. Así es, y son programas que a veces reemplazan el refrigerador o la estufa, pero el inmueble, como tú decías, el hogar, que es el patrimonio más importante para las familias, frecuentemente no está asegurado. Solamente alrededor del 5% de las casas en México están aseguradas, y frente a los desastres naturales, incluidos terremotos o los que están asociados al cambio climático, como son las inundaciones y huracanes, pues claramente el país o los hogares del país están muy desprotegidos, y ahí habría que implementar una política que permita aumentar el número de casas que tengan este tipo de seguros. No son tan caros como se piensa, en realidad, para el valor que cubren, que es fundamental para la estabilidad familiar y la economía familiar. La verdad es que no son tan caros, pero se necesita hacer mucho trabajo, y nosotros pensamos que con los programas sociales tal vez se podría hacer algo para empezar a asegurar más casas en México. Se ha hecho en otros países y funciona bastante bien. Pues hay que ver Chile, por ejemplo, como un ejemplo de un terremoto grande que relativamente, además de los buenos parámetros de construcción que tienen, pues hay un buen nivel de aseguramiento, al menos comparado con México o Japón. Tiene un nivel de aseguramiento mucho mejor, pero también están mucho mejor preparados para enfrentar este tipo de eventos, ¿no? El costo que tuvo Chile versus Haití es completamente distinto. Cuando el sismo de Chile fue mucho mayor que el de Haití, pero su costo fue mucho más alto en términos por lo menos de vidas humanas. Por supuesto, que eso es lo más importante. Hugo, muchísimas gracias por platicar esto con nosotros. Gracias. Con esto llegamos al final de una edición más en Dinero por Excelsior Televisión. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Yo lo espero en punto de las 6 de la mañana en Imagen Empresarial, y lo dejo con Joana Vega Biestro y la información de Función, y le deseo muy buena tarde. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.